Bueno, Bueno, podemos Bueno, arrancar, podemos dale, comenzar. buenísimo. Sí, sí, dale, comenzamos. Bueno, hoy en la clase vamos a trabajar Antígona. Yo voy a dar el marco teórico y después Karina va a hablar de Antígona Vélez y después le pasamos la palabra a Jorge Duati. Bueno, Antígona, la tragedia es un género dramático creado en la antigua Grecia durante el siglo V antes de Cristo. Sus principales autores fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides. La tragedia griega se fundamenta en el sentido de lo trágico, entendido como la tensión surgida entre las acciones humanas y las condiciones que determinan su existencia. No hay tragedia en la casualidad, solo lo hay cuando el orden establecido es desafiado por la acción humana. El destino de los personajes es ineludible e inevitable. El héroe es consciente de su sufrimiento. Su vida es breve, los personajes trágicos saben que tienen responsabilidad y aceptan su destino. La trama muestra cómo responden al sufrimiento que se obtiene del error y su consecuencia devastadora. La tragedia participa en la construcción social, está dirigida a los ciudadanos, transmite valores cívicos y religiosos. No menos importante es su función catártica, que es la liberación y alivio de los sentimientos que la acción dramática provoca en el espectador. Purga las emociones trágicas que Aristóteles definió como compasión y temor. En La muerte de la tragedia, George Steiner afirma que la verdadera tragedia sume al hombre en el abismo. Para existir la tragedia necesita la imposibilidad absoluta de justicia, redención, diálogo o misericordia. En el mundo de lo trágico, el hombre es un huésped inoportuno, un ser expulsado. Agrega Steiner que la obra teatral Antígona transmite la metafísica de la desesperación. Antígona es perfectamente consciente de lo que le sucederá y en las profundidades de su terco corazón, Edipo también. Pero se apresuran hacia sus feroces desastres atenazados por verdades más intensas que el conocimiento. Para nosotros, psicoanalistas, un saber no sabido, propiedad del inconsciente. Para Sófocles, la inteligencia o el saber es la base de todos los males, según la enseñanza que nos deja Edipo, que resuelve el enigma e ingresa a Tebas. La máxima sofocleana es: el bien mejor del hombre es no haber nacido, y la segunda máxima es regresar cuanto antes al punto de partida. No toda su obra persigue la felicidad, sino la salvación que para Sófocles conlleva sangre, sudor y lágrimas. Sócrates, por el contrario, postuló que el conocimiento, el saber, es la base de todo bien. Sigo con las referencias. Nietzsche, en El origen de la tragedia, y leo textual, dice: todo el mundo conoce la tesis socrática. La virtud es el saber. Se peca únicamente por ignorancia. El virtuoso es feliz. En estas tres formas básicas está la muerte de la tragedia, que es siempre pesimista. Más adelante agrega: la tragedia pereció a causa de una dialéctica y una ética optimistas. Esto equivale a decir que el drama musical pereció a causa de una falta de música.
También Nietzsche se refiere al socratismo de nuestros días, el cual desde luego no es capaz de producir mártires, ni habla el lenguaje del más sabio de los helenos, quien, ciertamente, no se jacta de saber nada, pero en verdad no sabe nada. Para conversar con Nietzsche, parece que Nietzsche describe la época actual del imperativo o mandato a ser feliz, y en este punto Lacan coincide con él cuando en su versión del sujeto y dialéctica del deseo dice que el Edipo, sin embargo, no podría conservar indefinidamente el estrellato en unas formas de sociedad donde se pierde cada vez más el sentido de la tragedia. Sófocles escribe Antígona en el año 441 a.C. y es una obra que sigue el patrón básico de la trama aristotélica: error, catástrofe, lamentación. El argumento muy breve: fallecido Edipo, rey de Tebas, Eteocles y Polinices deberán compartir el reinado que estaba en manos de Creonte. Los dos hermanos no se ponen de acuerdo en el traspaso del mando, hay enfrentamiento, mueren ambos. Polinices es indicado como el traidor y por eso se le niega sepultura. Ambos dos son hijos de Edipo y Yocasta, pertenecen a la familia real sobre la que ha caído la maldición que Dioniso formuló sobre el Ábdaco, padre de Layo, y sobre toda su descendencia. La muerte de ambos debería tener igual tratamiento, una sepultura digna, acorde a su investidura. Antígona se nombra cuidadora de su padre y de la tradición familiar, y con sus manos intentará cubrirlo, darle una tumba. Antígona es la heroína, ella ha elegido, desafiando a toda autoridad, permanecer al lado del hermano desterrado e insepulto. Creonte la condena a la tumba estando viva. Un apartado, el goce de Antígona. Para Lacan, Antígona representa la tragedia que funda el inconsciente. El objeto perdido es su hermano muerto. Está perdido para siempre, al igual que ese primer objeto de satisfacción pulsional que no será reencontrado y que inaugura la lista de objetos sustitutivos que intentarán colmar ese vacío que funda el Das Ding, la cosa freudiana. Nos acerca al tema del deseo, noción del deseo puro y a la posición subjetiva, irreductible más allá de todo límite. Y de la función del velo también que tienen el bien y lo bello, que son semblantes que ocultan y denuncian la urgencia de satisfacción pulsional y el horror ante lo real. Pensar en Antígona es pensar la transgresión de la ley para alcanzar un goce, el goce al que solo se accede transgrediendo. Siguiendo a Miller, el tercer paradigma del goce lo titula el goce imposible y es el que Lacan teoriza en el Seminario de la Ética. El goce real, goce asignado a lo real, al Das Ding, ajena a lo simbólico por tener carácter de absoluto, es decir, sin lazo con lo simbólico, que es la ley que sentencia el no puedes o no debes, y sin lazo con lo imaginario, que es lo bello, en este caso, como barrera defensiva que impide alcanzar la cosa. Lacan opone placer y goce. El placer es barrera frente al goce y plantea una libido transcripta como deseo que figura entre los significantes y otra libido, Das Ding, fuera de todo significante y significado. Si al goce se accede por transgresión, los héroes trágicos transgreden las prohibiciones. Antígona, con su deseo inflexible, avanza hacia la zona del horror que implica el goce masivo de la cosa sin lazo al otro. Antígona conmueve y horroriza. El personaje trágico es destruido por fuerzas que no pueden ser entendidas ni derrotadas por la prudencia racional, nos dice Steiner. Entonces estamos en el registro de lo real.
en donde la mortificación del cuerpo es efecto del desborde no amarrado por lo simbólico o por lo imaginario. Allí el goce desborda sin interrupción del falo. El acto de Antígona es ser arrastrada por una pasión, por la satisfacción pulsional. Ella es dócil al amo que manda, el super-yo, imperativo de goce cruel y despiadado para Freud y para Lacan, portador de la pulsión de muerte que empuja hacia un imposible. El goce femenino es el goce no todo, que está fuera del falo, por lo tanto del lenguaje, cuyo borde tiende al infinito y que se encuentra entre el centro, simbolizado por el falo, y la ausencia más radical. Esto nos dice Bassols, que está por fuera de la lógica binaria, es un espacio altero, otro, más acá o más allá del falo. El goce femenino es solitario y confronta al sujeto a su propia ausencia. Lacan, al inicio del seminario 20, retoma el seminario 7 dedicado a nuestra heroína trágica, que si la pensamos como una histeria, modalidad del rechazo de lo femenino cuando desafía al amo Creonte, se ubicaría en el lugar de la excepción, del lado macho de las fórmulas con todo su valor y brillo fálico. Pero las fórmulas de la sexuación no se corresponden con el género, sino con la modalidad de goce en la elección de la posición sexuada, lo cual nos obliga a pensar en la pasión que arrastra a Antígona. Ella está frente a lo atroz, la Ate, nombre de una diosa y término griego con el que se designa al extravío, la calamidad, la fatalidad. Su posición inflexible, no retrocede ante la imagen que otro humano evitaría por el horror que provoca. Antígona, sin temor ni compasión, irá más allá de la Ate. Esa será su pasión, su goce. Ir más allá es introducirse en una zona entre la vida y la muerte. Ella dice pertenecer al mundo de los muertos y se encaminará a donde dice que estaba, entre dos muertes. No tendrá tumba, tampoco podrán llorarla. Es en esta zona de exigencia de lo absoluto en donde se encuentran en una relación de proximidad y afinidad el superyo y el goce femenino. Es lo femenino lo que introduce el no hay la relación sexual, la relación que no puede escribirse, lo que hace fracasar los universales. Cada versión, cada relato, cada puesta en escena o reescritura son verdaderas, porque Antígona forma parte de la serie inacabada de lo femenino, que sabemos que no hace conjunto cerrado, que no forma una totalidad. Entonces, no importa, o sí, de qué Antígona se trate, si es la de Marechal, Gámbaro, Sófocles, cada una y a su manera nos acercará a un encuentro posible con el continente negro, como lo llamó Freud, lo femenino. Hasta aquí el marco teórico. Ahora le paso la palabra a Karina para que nos hable de Antígona Vélez, de Marechal. Gracias. Bueno, Ro, muchas gracias. Quiero saludar a Jorge, que está hoy con nosotros. Después lo presentaremos, ¿no? Cuando termino de hablar un poquito de mi trabajo. Bueno, le puse un título, Antígona Vélez, Antígona aún y siempre. Y voy a comenzar con una frase de Hölderlin que dice que habló de la fuerza asesina de la palabra trágica, ¿no? La cual se apodera del cuerpo y lo mata. ¿Y por qué como hipótesis? Porque en realidad ahí es la condensación de lo que luego voy a desplegar, ¿no? En el trabajo. Entonces, la fuerza asesina de la palabra trágica, la cual se apodera del cuerpo y lo mata. Retomando un poco lo que decía Rosana, ¿no? Cada Antígona, ya sea la clásica, la de Hegel, la de Kant, la de Hölderlin, la de Kierkegaard, la de Cocteau, la de Marechal, por nombrar algunos filósofos y literatos que se han sentido convocados a escribir sobre la figura de la heroína clásica, más allá de los matices personales con los cuales la describen y colorean su figura, todos confirman su voluntad para la muerte.
presa de un dolor que no acaba ni se mitiga, más allá de las acciones temerarias que sostiene frente al rey Creonte, esa catacresis no abarca, no roza tangencialmente, no alcanza para describir su até familiar, porque lo que ella calla a gritos está por fuera del lenguaje. Steiner en su libro Antígonas nos dice que filosofar, después de Rousseau y Kant, encontrar un medio conceptual para expresar la condición psíquica, social e histórica del hombre es pensar trágicamente. Dice que el fatum en la tragedia griega es un poder invisible, inaccesible a las fuerzas naturales, y ejerce su imperativo hasta sobre los dioses. Thomas de Quincy escribió una reseña sobre Antígona de Sófocles que fue representada en el Teatro de Edimburgo en 1846 y dice sobre el personaje de Antígona: Santa gentil, hija de Dios antes de que Dios fuera conocido, flor del paraíso después de haberse cerrado el paraíso, señora idólatra y sin embargo cristiana, que animada por el espíritu del martirio te diriges sola por el camino lúgubre que lleva a la tumba, huyendo de toda esperanza terrenal para que la eterna desesperación no caiga sobre la tumba de tu hermano. Nunca mejor dicho, el carácter atemporal de Antígona, sea pagana o cristiana, clásica o moderna, su sino es inexorable, al igual que su inflexibilidad para no ceder ante la muerte. Antígona significa inflexible. Kierkegaard, por su parte, dice en Temor y Temblor que la tragedia griega, lo mismo que Edipo, era ciega. La tragedia moderna ve. La Antígona de Kierkegaard sabe la verdad sobre la condición incestuosa de su padre. Ella sabe el vínculo que lo unía a Yocasta. A temprana edad, Antígona quedó sobrecogida por el conocimiento de la horrenda verdad. Esto la arroja a los brazos de la angustia, elemento trágico moderno por excelencia. Antígona es una muerte en vida. Así las cosas, Antígona solo puede hallar la paz en la muerte. Entonces, la intachable ceguera de la visión trágica griega ha pasado. Ahora la dramaturgia moderna depende del más intenso ver. Primero hablemos un poco de Leopoldo Marechal, el poeta depuesto, nombre que él se da a sí mismo, autor de Antígona Vélez. Leopoldo Marechal nace en Buenos Aires el 11 de junio de 1900, muere en 1970. A los 12 años escribió sus primeros versos. En los años 20 formó parte de la generación que se forjó alrededor de la revista Martín Fierro. En la primera etapa de su vida literaria prevaleció la poesía. Publicó Los Aguiluchos 1922 y Días como Flechas 1926, inclinándose hacia el vanguardismo. En el 26 viajó por primera vez a Europa, donde trabó amistad con importantes intelectuales y pintores como Picasso. En 1929 publicó Odas para el hombre y la mujer, con el que obtuvo el Premio Municipal de Poesía. Ese año viajó nuevamente a París. Se estableció en Montparnasse, donde escribió los capítulos iniciales de Adán Buenos Aires, novela que por fin publicaría recién en 1948, la cual fue duramente criticada. Rómulo Pianacci, en Antígona, una tragedia latinoamericana, que es este libro que, bueno, Jorge Duati es el que hace el prólogo, ¿no? La presentación del mismo, señala Orgambide el sentido épico-trágico, el carácter mítico del héroe que cumple su destino, impulsado no tanto por las circunstancias, sino por la fuerza oscura e irreversible de su sino. Fue encargada a Marechal por José María Unsay, director del Teatro Nacional Cervantes, a principios del 1951. Cuenta la historia que el único original mecanografiado le fue entregado a la actriz Fanny Navarro, protagonista de la obra, quien lo pierde. Cuentan también que Eva Perón interviene al demorarse el estreno de la obra ante Alejandro Apol, que era periodista y político peronista, para que le pida a Marechal la reescritura de la pieza teatral. Bueno, parece ser que Leopoldo Marechal se niega al pedido varias veces hasta que Eva Perón lo llama por teléfono y se lo solicita directamente. Ante tal hecho, Marechal no puede negarse, seducido, digamos,
por su encantamiento. En la tarde siguiente lee la obra en el escenario del Cervantes, frente a los actores y frente a Santos Discépolo, que hizo la puesta en escena. Antígona Vélez se representó el 25 de mayo de 1951. Marechal estructura su obra Antígona Vélez en 5 cuadros y un epílogo, 2 semicoros, un coro de mujeres que se dedican a rezar y llorar, un coro de hombres, ellos se dedican a las armas y a la guerra, y agrega 3 brujas. El coro de hombres correspondería al coro de tebanos de la tragedia de Sófocles. El coro de brujas anticipa lo que va a pasar, una especie de tiresias que en la obra de Marechal está ausente como tal. Las 3 brujas hablan entre sí. Una dice, la estoy viendo. ¿Qué ve, comadre? Un caballo de oro cubierto de sangre hasta las patas. Y corre. Está galopando como enloquecido. ¿Y de quién es la sangre? De Antígona Vélez. Anticipan el final de la tragedia. Marechal, al trasladar el tema griego a la pampa argentina, cambia el nombre de los personajes y el cuadro de correspondencia sería el siguiente. Antígona Vélez es Antígona, Carmen Vélez es Ismena, Facundo Galván es Creonte, Lisandro Galván es Hemón, Martín Vélez Eteocles, Ignacio Vélez Polinices. Facundo Galván es el nuevo dueño de la postrera, punta de lanza metida en el desierto. Así la describe Marechal. Estancia cuyo casco se yergue en la cima de una loma. Es hombre acostumbrado al uso de la fuerza en la lucha contra el indio. Contra él se levantará Antígona Vélez, joven que al enterrar a su hermano Ignacio desobedece órdenes expresas de Galván, ciñéndose así a la ley de Dios, dar santa sepultura a los muertos. Cuando Antígona Vélez confiesa haber enterrado al hermano Facundo Galván, le pregunta, mujer, ¿sabías cuál era mi voluntad? Ella responde, yo seguí otra voluntad anoche. En esta pampa no hay otra voluntad más que la mía. Antígona le dice, la que yo seguí habló más fuerte y está por encima de todas las pampas. Antígona Vélez comienza durante el velorio de Martín Vélez, muerto por una lanza durante el malón que lideraba su hermano Ignacio, quien ahora yace insepulto con un tiro en la frente. Don Luis, el padre de los hermanos, está muerto. De la madre no se sabe nada. Es Antígona quien se hace cargo de sus hermanos como una madre. El argumento no difiere en lo esencial de la tragedia de Sófocles. Los hermanos Martín e Ignacio se han dado muerte mutuamente, en condiciones similares a los hermanos griegos. Su tío, don Facundo Galván, prohíbe dar sepultura a Ignacio, el traidor, que ha pretendido apoderarse de la hacienda con una tropa de indios, lo que interpreta como una traición. Antígona entonces entierra a su hermano, por lo que es condenada a abandonar cabalgando la hacienda, lo que dará ocasión a que la maten los indios que están en los alrededores. Cuando abren las puertas de la hacienda es seguida por su enamorado, Lisandro Galván, que muere con ella. Mueren poéticamente, ensartados por la misma lanza, como 2 mitades que conforman un todo. Lo que Marechal poéticamente muestra sobre el velo que se ha corrido en Antígona Vélez. Lisandro y el rastreador comentan a Galván que Ignacio Vélez ha sido enterrado junto a la laguna. Y don Facundo pregunta, ¿y cuándo pudo hacerse? Y el rastreador le dice, bueno, y la tierra no ha recibido ningún sol todavía, fue a medianoche, señor. El que lo hizo no puede ser de la casa. Los he amenazado ayer y sin vuelta de hoja. El que cavase una tumba para Ignacio Vélez moriría. El rastreador responde, señor, de la casa es. Hay una huella de pasos que va desde la puerta grande hasta la tumba y vuelve a la casa por el mismo lugar. Es un pie con bota de potro. A la ida el hombre ha cargado la pala del entierro. Al volver la trae arrastrándola. Sarmiento describe al rastreador como el famoso Calíbar, en su Facundo, Civilización o Barbarie. Gaucho con grandes habilidades para rastrear huellas. Su palabra tiene poder de sentencia. Señala y dice, es este. Y no se equivoca. Lo que apenas es perceptible para otros ojos, para el gaucho rastreador con su visión certera, es infalible. Jamás le pifia la evidencia que el rastro de un animal o de un hombre deja sobre la tierra. El rastreador de la postrera deja en evidencia que ha sido un hombre que camina en 2 patas,
llevando la pala al hombro y que vuelven tres, arrastrando ese elemento. Nos recuerda el acertijo de la esfinge que Edipo adivina. ¿Cuál es la criatura que camina a cuatro patas por la mañana, dos patas al mediodía y tres patas por la noche? Sutil metáfora del origen de Antígona Vélez, que al igual que los labdácidas, sufren la misma desgraciada herencia. Ella sabe pero calla. Grita un dolor que no se mitiga con nada. Es una muerta en vida. Lacan en el Seminario 7, en Más allá del complejo de Edipo, retoma la pregunta. ¿Quién sabe qué es el hombre? Vuelve al acertijo de la esfinge y cuando se refiere a la ayuda del bastón, en la vejez del hombre se pregunta si este tercer elemento, por nombrarlo, no sería su hija Antígona. La diferencia que enuncia Lacan es que a Edipo no se le caen las vendas de los ojos, sino que los ojos le caen como vendas. Lo que Edipo no ve, Antígona calla. Antígona Vélez sabe que es culpable de los pecados del padre. Lo que a la visión se nos hace ausente, lo que articularse en palabras no se deja, como ecos en el cuerpo se presenta. El poeta y el artista tienen el poder de sacudirnos hasta dejarnos despalabreados, balbuceantes. Me encanta este concepto del maestro Jorge Dubati, a quien procedo a presentar y agradecer infinitamente su presencia. Es investigador, es crítico, docente universitario, especializado en teatro, literatura y artes. Es doctor en área de Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Es Premio Academia Argentina de Letras al Mejor Egresado en 1989, por la UBA también. Académico de número de la Academia Argentina de Letras. Miembro correspondiente de la Real Academia Española. Catedrático titular regular desde 2007 de Historia del Teatro Universal. Titular interino desde 2007 de Teoría y Análisis del Teatro, carrera de letras de la UCA, director por concurso público desde 2015, renovado en 2022, del Instituto de Artes del Espectáculo, doctor Castañino de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Secretario de Investigación, Creación Artística y Posgrado, coordinador del área de investigación, secretario general de la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral, profesor honorario de la Universidad Autónoma. Fundó y dirige desde 2001 la Escuela de Espectadores de Buenos Aires. Bueno, premios y distinciones, Premio Shakespeare, María Guerrero, mención especial del Premio Nacional en el rubro Ensayo Artístico, Premio a la Excelencia Académica del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, Premio Conex, bueno. Ha publicado más de 100 volúmenes, libros de ensayos, antologías y ediciones, compilaciones de estudio sobre teatro argentino, universal y artes. Bueno, y la verdad que el currículum es enorme y solamente hice un pequeño resumen, Jorge. Bueno, te doy la palabra y te escuchamos encantado. No, bueno, muchas gracias por la presentación tan generosa y muchísimas gracias por invitarme. Este, la verdad, me siento muy honrado por esta invitación y también, bueno, como siempre que puedo participar en el seminario, siempre vengo a proponer una perspectiva, llamémosle interdisciplinaria o transdisciplinaria, no desde el psicoanálisis, sino fundamentalmente desde lo que yo investigo, que es teatrología y especialmente poética, ¿no? Poética teatral. Así que mis observaciones, yo les propongo que ustedes se encarguen de llevarlas al campo epistemológico del psicoanálisis y de buscar esos puentes, ¿no? Esas conexiones. En principio, bueno, Rosana ya habló en su ponencia de las grandes teorías en torno de la tragedia. Yo, desde la perspectiva de la poética, agregaría que la tragedia hoy es considerada, y permítanme, voy a habilitar el chat para poner algunas palabritas, lo voy a usar como si fuera un pizarrón.
La tragedia hoy es considerada desde el punto de vista de la poética como una transpoética, ¿no? Es decir, como una poética que excede los territorios y las épocas puntuales y que llega por lo menos desde el siglo V antes de Cristo, ¿no? El siglo de escritura y de representación de la tragedia griega clásica hasta nuestros días. Por ejemplo, el otro día se estrenó en Buenos Aires La muerte de un viajante de Arthur Miller, autor norteamericano del siglo XX, que ustedes saben, habría escrito lo que llamamos una tragedia contemporánea, ¿no? Es decir, que mi primera reflexión tiene que ver con que aparecieron una gran cantidad de teorías posteriores a, por ejemplo, los libros clásicos de Nietzsche o de Aristóteles o de Winkelmann o, no sé, yendo más hacia el siglo XX, por ejemplo, el libro de George Steiner, donde aparece la preocupación por la pregunta de qué es lo que hace que una tragedia sea una tragedia a través de los tiempos, ¿no? Con esta capacidad de poder encontrar tragedias en los territorios y en los tiempos más diversos, ¿no? Por ejemplo, hay un libro muy importante de 1977 de un polaco que se llama Jan Kot. El libro se llama El manjar de los dioses. Recomiendo enormemente su lectura, que sostiene que tragedia sería cualquier relato, no solo un relato teatral, sino puede ser, por ejemplo, ya identificado en la Ilíada o en la Odisea, o en la poesía, o, por ejemplo, nosotros hoy diríamos, hay tragedias en los noticieros, en los diarios, en la vida cotidiana, ¿no? En los relatos que escuchamos de la vida cotidiana. Para eso Jan Kot va a proponer el concepto de tragema, que sería unidad mínima de lo trágico, y que consistiría en cualquier relato en el que se produce la transgresión de dos prohibiciones fundantes de la cultura, siguiendo a Lévi-Strauss, que serían la prohibición del incesto y la prohibición del crimen dentro del clan de sangre. Es decir, que tendríamos como estos dos datos fundamentales, el incesto, considerado tanto como incesto primario o secundario, ¿no? Brevemente recordar esa distinción. El incesto primario sería el de Edipo, ¿no es cierto? O el de, por ejemplo, Edipo con su madre, los dos tienen la misma sangre. En cambio, el incesto secundario sería, como dice L'Héritier, ¿no? La mediación de un tercero que conecta a dos personas con la misma sangre. Por ejemplo, dos hermanos que sostienen relaciones con la misma mujer, o el padre y el hijo que sostienen, por ejemplo, relaciones con, por ejemplo, con la misma mujer, ¿no? Entonces, incesto primario y secundario, digamos, sería una de las marcas del tragema, y, por supuesto, el crimen dentro del clan de sangre. En una palabra, yo puedo matar, pero no puedo matar a la gente de mi clan de sangre. No puedo matar a mis hijos, no puedo matar a mi esposa, no puedo matar a mis hermanos, a mi madre, a mi padre. Fíjense que cuando uno recorre la tragedia griega, aparece muy claramente esta idea de digamos, los relatos mínimos del fratricidio, el matricidio, el uxoricidio, el filicidio, pero
en el caso de Edipo, por ejemplo, la conexión de las dos transgresiones en la unidad de su historia, parricidio e incesto con su madre, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, sería una de las formas de identificar esto que llamaríamos una transpoética. Y quiero aclarar que quien la identifica también como transpoética, por esta capacidad de ser una unidad extensa a través de los siglos, que permanece y se renueva permanentemente sobre ciertas unidades básicas, lo propone también Peter Brook cuando Peter Brook en Más allá del espacio vacío va a sostener que la tragedia, a diferencia de la comedia, es universal. Aparece una reflexión de Peter Brook que luego va a ser refrendada por Umberto Eco en varios, digamos, de sus libros, especialmente en el Tratado de Semiótica General, de que la tragedia es universal, en cambio la comedia sería territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay público de ninguna cultura que no se relacione con la experiencia del dolor frente a los acontecimientos, frente a una razón ética de la transgresión del incesto o de la transgresión del crimen dentro del clan de sangre, ¿no? Esto podríamos decir que, digamos, propone, entre otras teorías, la idea de que ya no necesitamos a los dioses para que haya tragedia, ¿no? Esto diferenciaría, por ejemplo, con la teoría de Werner Jäger, ¿no? En Paideia, o con la teoría de George Steiner, ¿no? Es decir, no necesitamos una instancia de dioses injustos, arbitrarios, o también podemos tener un Dios justo, como es el Dios judeo-cristiano, pero que sin embargo la experiencia de la tragedia seguiría aconteciendo. En este sentido, hay otro teórico que les quería recomendar, y paro acá por una cuestión porque se ha escrito mucho sobre tragedia desde mi campo, digamos, el campo de la poética. Se llama Eric Bentley, es un gran teórico británico. La obra se llama La vida del drama, y podemos decir que la vida del drama va a proponer una tensión a partir del siglo XIX de la tragedia versus el melodrama, ¿no? Y lo va a caracterizar por la oposición entre el héroe culpable y el héroe versus, digamos, el héroe inocente. Ustedes recordarán, el melodrama es una poética que aparece a principios del siglo XIX, que tiene que ver con el ascenso de la burguesía internacional, y que va a proponer una cartografía de valores por el cual el héroe del melodrama es un héroe limpio, impoluto, inocente. Lo podemos encontrar desde, no sé, las novelas de David Copperfield, pasando por películas industriales como Titanic o no sé, telenovelas clásicas como Rosa de Lejos o Rolando Rivas, Taxista, ¿no? Y el mal está representado en la hipóstasis del mal, que sería el villano, ¿no? Lo que sostiene Bentley es que esa lógica de héroe impoluto, bien intencionado, limpio, bondadoso, digamos que es la hipóstasis del bien, es perseguido por un otro externo a él que representa el mal en el villano, ¿no? La visión según Bentley, es que el melodrama sería una visión, él dice, infantiloide, donde
supuestamente el espectador se identifica con el bien y coloca fuera de él la experiencia del mal. En cambio, la tragedia viene a proponer la identificación con el héroe culpable, ¿no? Es el héroe que, como decía Rosana al principio, se identifica con el mal, que, digamos, finalmente, ya sea primero por un movimiento de ignorancia, pero luego de reconocimiento, la anagnórisis reconoce que dentro de él estarían tanto el bien como la experiencia del mal y no puede liberarse de esa contradicción. Por lo tanto, hay algo sumamente importante de lo que llamaríamos la tragedia moderna para acá, que podríamos pensarla con la identificación de lo que llamaríamos un héroe culpable, que no puede limpiarse de esa culpa, ¿no? Entonces, quería nada más muy brevemente comentar que en estas nuevas teorías de la tragedia como transpoética, hoy viviríamos un momento de insensibilización frente a lo trágico, porque como señala Baudrillard, estaríamos saturados de experiencia de lo trágico y se produciría con lo trágico lo que se puede llamar, según Baudrillard, la transparencia, el efecto de la transparencia del mal, ¿no? Es esto de tanto ver, de tanto escuchar, de tanto, digamos, tapar un tragema con otro tragema, con otro tragema, especialmente en la cotidianeidad, hemos perdido la sensibilidad frente a la catarsis. Nos hemos de alguna manera anestesiado frente a la catarsis, ¿no? Es decir, hay tragema, pero no habría efecto catártico. Incluso porque en las noticias, por ejemplo, contemporáneas, no solo llegamos a niveles de absurdo totales, que acercarían lo trágico a una percepción equivalente a la de Ionesco o el teatro del absurdo, ¿no? No sé, un ejemplo muy llamativo, el famoso dentista Barreda, que confiesa que asesina a toda su familia porque le decían Conchita. No sé si recuerdan el famoso episodio que se revela en una entrevista pública que le hacen, que realmente coloca el episodio en un lugar, podríamos decir, muy cercano a la percepción del absurdo, ¿no? Y por otra parte, la sensación de que digamos, lo trágico asumiría tantas formas y tantas variedades como, por ejemplo, los talk show, ¿no? Si ustedes se detienen, por ejemplo, a ver estos programas como Los Unos y los Otros, el que hacía Andrea Politi, o el que hacía Moria Kazan, o el que hace ahora con un formato judicial una conductora mexicana que se llama Laura, no sé si los han visto alguna vez, los relatos que se cuentan en los casos que se estudian en estos talk show, en su mayoría son tragemas, ¿no? No sé, una muchacha que denuncia a su madre porque tiene relaciones con su novio, o un tío que le cuenta a sus sobrinos que en realidad no son hijos de su hermano, sino hijos de él, etcétera. Es decir, consumimos tragemas a las 4 de la tarde en los canales de aire y ya no los vivimos como tragedias, sino como acontecimientos de talk show, ¿no? Por eso creo que es muy interesante preguntarnos cómo el teatro hoy tendría el desafío
de encarnar un movimiento de, digamos, de nueva sensibilización, digamos, de anestesiamiento de la sensibilidad colectiva frente a la transparencia del mal, ¿no? Y por otro lado, quería agregar en términos de poética, muy brevemente, que la tragedia en esta transpoética, especialmente a partir del Renacimiento, aparece fusionada con otras poéticas, ¿no? Cuando uno observa la historia del teatro clásica, por ejemplo, incluido el mundo latino, Horacio, se habla muy claramente de la separación de los géneros, ¿no? La famosa máscara de la risa y la máscara del llanto, ¿no? ¿Se acuerdan las dos caritas, las dos mascaritas con las que se suele representar el teatro? Sin embargo, a partir del Renacimiento, la tragedia empieza a plantearse, y esto tiene que ver con el ascenso de la burguesía, con una visión materialista, objetivista, pragmática del mundo, empieza a plantearse como alternancia con la comedia. Surge así lo que llamamos la tragicomedia, ¿no? Que sería una de cal y una de arena, ¿no? Esta idea de en la vida hay cosas para reír y hay cosas para llorar. Pero también ya en el Renacimiento aparece una forma que ya no sería digamos, la alternancia de lo trágico y lo cómico, sino la fusión de lo trágico y lo cómico en una unidad que es lo que llamamos el grotesco. Es una poética muy argentina, está presente en la cultura argentina por todas partes. Y a diferencia de la tragedia, de la tragicomedia, que es una de cal y una de arena, el grotesco es la fusión de la risa con el dolor. Es decir, la famosa imagen de, en la obra Variaciones Goldberg de Georg Tabori, de uno de los crucificados junto a Cristo, donde se acuerdan los dos ladrones crucificados junto a Cristo, donde uno de los ladrones le pregunta al otro, ¿te duele?, ¿no? Refiriéndose al dolor de los clavos en las manos y en los pies, y el otro ladrón le contesta, solamente me duele cuando me río, ¿no? Esta idea de la risa asociada a la experiencia del dolor. Por eso es muy importante, recapitulando lo que yo les quería plantear, esta idea de una transpoética que sería una constante de la tragedia a través de los tiempos y muy especialmente prestarle atención a cómo la tragedia hoy aparece fusionada, asimilada a las poéticas de lo cómico. Podemos decir que no hay una sola tragedia en el teatro contemporáneo que no esté tratada desde la comicidad. Por eso es muy interesante en este sentido ver cómo la tragedia se ilumina de otra manera cuando aparece fusionada o entretejida con las poéticas de la comicidad, ¿no? Bueno, y lo último que me gustaría señalar, y por supuesto pongo a disposición por si a alguien le interesan estos textos, están todos en PDF porque los usamos en las cátedras, en los grupos de investigación. Me interesaba sobre todo poner el acento, y creo que Karina ya mencionó algunos de esos textos, que hay una enorme reflexión sobre el tema de la presencia del mito de Antígona en Latinoamérica,
¿no? Y especialmente en la Argentina. Recién mencionaba Karina el libro de Rómulo Pianacci, que está publicado por Losada, ahí lo está mostrando, que es una mirada sobre justamente las Antígonas latinoamericanas. Ahora, yo agregaría también algunas otras investigaciones, como por ejemplo la de, probablemente ustedes la conozcan, es María Gabriela Revok, ¿no? Que su libro se llama La actualidad de la experiencia de lo trágico y el paradigma de Antígona. Es realmente un libro fabuloso, donde Revok va a considerar digamos, Antígona como el paradigma oculto de nuestra época. Así lo llama, en el sentido de paradigma, en el sentido de que el mito de Antígona estaría proveyendo una constelación de categorías para la contemporaneidad, ¿no? Digamos, Revok no solamente señala la presencia contemporánea del mito en el campo literario, filosófico, en las ciencias sociales, sino también lo relaciona con lo que ella llama el nuevo pensar desde y para la relación, retomando el pensamiento de Helmut Fleischer. Revok dice, la voy a citar, dice que el mito de Antígona se encuentra en la bisagra que cierra la modernidad y abre nuestra época. Es decir, ella lo coloca, digamos, entre el fin del siglo XVIII y el comienzo del siglo XIX, y es el abandono de la preferencia por el mito de Edipo para permitir la entrada en escena del mito de Antígona. Es sumamente importante en ese sentido este libro de Gabriela Revok, donde ella va analizando el pensamiento de grandes filósofos, no sé, Hegel, Kierkegaard, Heidegger, María Zambrano, y conecta el mito de Antígona con el retorno de lo trágico en el pensamiento contemporáneo, al que define como, cita, una verdadera cura de la omnipotencia, de la fragmentación y del vacío formalismo de la racionalidad moderna. Yo creo que es un libro sumamente importante, el de María Gabriela Revok, donde en el plano de la filosofía del arte conecta la dimensión de lo trágico con el concepto de lo sublime como paradójica representación de lo irrepresentable, de lo infinito que desborda y asedia a lo finito. Y ella va a destacar especialmente el pensamiento de María Zambrano, esta gran escritora, que dice justamente Revok que, a diferencia de lo sostenido por Hegel, la Antígona de Zambrano no se queda en el presentimiento ético sin acceder a la conciencia, sino que por el contrario es la aurora de la humana conciencia, el símbolo de una inacabable nascencia. Bueno, y termino, me gustaría concluir diciendo que hay también un volumen que acaba de salir en Italia, coordinado por una investigadora que se llama Karin Chirinos y Sandra Lorenzano, un nuevo volumen sobre las figuras de Antígona. Permítanme que yo lo tengo en PDF, lo podemos poner, por supuesto, a disposición. Es muy interesante porque reúne trabajos de un montón enorme de gente. El libro se llama Antígona del siglo XXI, sororidad
y energía de la reiteración dramatúrgica latinoamericana e italiana en comparación, que es, creo yo, una de las últimas contribuciones que se publicaron. Yo pude conseguir el volumen, así que también lo ponemos a disposición de las diferentes lecturas. Para terminar, me gustaría decir que es muy importante valorar en estas reescrituras permanentes del mito de Antígona, como recién lo hacía Karina, la idea de lo que podríamos llamar las políticas de la diferencia, ¿no? Digamos, no solo se trataría de religar con el tragema, con lo universal, con esa constante común, según la teoría de Humberto Eco y la teoría de la transpoética, ¿no? Y de Peter Brook, de que esto es común a toda la humanidad, lo trágico, sino también de observar las diferencias territoriales, históricas, culturales, inscribir en el mito políticas de la diferencia por las cuales se va al mito trágico para poder diferenciarse y plantar un trazo de la propia territorialidad y de la propia contemporaneidad. En ese sentido, me encantaría mencionar a Yamila Grandi. Es una joven dramaturga argentina, sobrina de Víctor Heredia, hija de padres desaparecidos, que ustedes saben viene escribiendo un ciclo de antígonas que se han reunido en una publicación reciente, y es realmente un caso notable de reapropiación del mito desde la experiencia de las desapariciones de la última dictadura argentina, ¿no? Yo lo tengo en PDF también, lo pongo a disposición, perdón, alud de PDFs, pero ustedes me dirán después, mira, nos interesó uno u otro y ahí estará al servicio de ustedes. Finalmente decir que toda política de la diferencia implica una política de la revelación, ¿no? Es decir, no solamente nos acercamos al mito para plantear un trazo diverso, una singularidad, sino también esa singularidad viene a revelar aspectos que no habíamos considerado que están en el mito, ¿no? Y que por supuesto Sófocles ni soñó cuando escribió su Antígona, ¿no? Bueno, esto era más o menos lo que les quería plantear desde el campo de los estudios teatrales y desde el campo de la poética. Muchísimas gracias y perdón si me extendí un poquito. Gracias. No, para nada nos hubiéramos quedado escuchándote más tiempo. Muchas Bueno, gracias, muchas gracias. abrimos a las preguntas. El que no quiere prender la cámara o hacer la pregunta en voz alta puede escribir en el chat. Y después, Jorge, sí, te vamos a pedir que nos pases esos PDFs que tenés de Yamila Grandi y creo que de Chilinos dijiste también, ¿no? Sí, Eh, sí, tengo todos esos materiales. Perfecto, así después lo compartimos con, bueno, con la gente que esté interesada. Bueno, ¿hay Buenísimo. alguna pregunta? A ver, vamos a ver en la galería. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta a Jorge o alguna de nosotras? Bueno, yo soy Eda Kibri, que hoy me sumo al grupo. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Eda, ¿cómo estás? Sí, Ah, bueno. Bueno, y de lo bueno, que es lo último que se habló en la exposición de Jorge, muy interesantes las tres exposiciones.
Bueno, hay dos cosas que me quedaron. Por un lado, esto último, ¿no? Bueno, lo nombro. Esta cuestión que aparece mucho en Antígona Vélez, que no se puede nombrar, ¿no? Que esto, la actualidad de esta Antígona Vélez, bueno, la resonancia que, entre otras cosas, lo nombró a través de esta escritora, bueno, sobre los desaparecidos, los campos de concentración en Argentina, etcétera, ¿no? De alguna manera, y el comienzo, ¿no? Que esto lo quería decir, el comienzo que me impactó, lo había leído hace mucho, yo ahora lo que leí, Antígona Vélez, el comienzo con que al otro no se lo puede nombrar, a uno de los muertos no se podía ni nombrarlo, ¿no? Esa sería esta cuestión de la segunda muerte, de alguna manera, entiendo yo. Bueno, ese era uno de los puntos, ¿eh? No, Ese no era sé. uno No, de los que esa puntos. segunda muerte es la muerte de la que habla Lacan, la muerte del organismo y la muerte simbólica. Sí. Ujú. Y después la otra cuestión, bueno, quería hacer una acotación que me tocó vivirla con mi odontólogo, esto que fue, a ver, se festejaba esto que había hecho Barreda, así muy ligeramente, no entre el público, más que, pero después también había un comentario, em, que esto era escuchado desde la psicosis, ¿no? Conchita que volvía como mensaje invertido de la psicosis, ¿no? Bueno, por ahí fue una alucinación, ¿no? No eso. Bueno, sí. Bueno, estas Yo, dos cuestiones por el momento quería si me permiten agregar indicar. una cosita muy, muy breve, siempre estimulando a tomar contacto con el teatro, ¿no? Muy, muy importante la experiencia teatral, ¿no? El acontecimiento teatral. En este momento hay un espectáculo que recomiendo muchísimo de un artista argentino que se llama Matías Umpierres, no sé si alguien ya lo vio, que se llama Play. Se está presentando en Art House, ahí en la calle Bartolomé Mitre, a la vuelta de Plaza de Mayo, ¿no? En la misma manzana donde está la catedral, ¿no? Y es un espectáculo que trabaja sobre un análisis, un rastreo histórico de los discursos del odio, ¿no? Digamos, en esta idea de pensar la tragedia en la contemporaneidad, ¿no? Y me hizo acordar, Eda, a ese comentario que vos hiciste en un determinado momento en relación a Barreda, ¿no? De cómo hoy lo trágico, el tragema, se, digamos, se lee de otra manera desde lo que serían los discursos del odio, ¿no? Este espectáculo Play es un estudio, un análisis de los discursos de odio, ¿no? Y por supuesto, eh, tiene mucho que ver con ya no el tragema como núcleo, como crimen dentro del núcleo familiar, el crimen dentro del clan de Sacre, sino como el crimen social, ¿no? Que es la famosa lectura del anti-Edipo de Deleuze y Guattari, ¿no? Que, digamos, el problema no es solo de clan familiar, sino de estructura social. Así que, no sé, me encantaría que lo vean. Como va a estar muy poquitas semanas en Buenos Aires, eh, Matías Umpierres es uno de estos artistas como Lola Arias, vieron, internacionales, está girando por todo el planeta y nunca se había presentado en Buenos Aires. Entonces, mi sugerencia, no lo dejen pasar y van a ver cómo el espectáculo reflexiona sobre el discurso de la tragedia en relación a la contemporaneidad de las prácticas del odio.
Acá Matías Judith. Gutiérrez. Ah, bueno, porque Judith había hecho una pregunta. Bueno, si me gustaría, Jorge, si pudieras ampliar el pasaje del mito de Edipo al mito de Antígona. Mirá, esa teoría está muy bien desarrollada y con un refinamiento por Gabriela Reuk. Yo recomiendo ese libro porque además le dedica una cantidad de referencias magníficas y ella ve el mito de Edipo y el mito de Antígona como paradigmas, ¿no? Y ve el mito el pasaje, digamos, de la prioridad del mito de Edipo a la prioridad del mito de Antígona como correlación con los cambios de la modernidad a la posmodernidad, ¿no? Eh, por eso lo recomiendo muy especialmente. Eh, Creo que es muy útil no solamente para conocer lo que propone, sino también para discutirlo, ¿no? Eh, para pelearse con el libro, para enfrentarlo. Eh, pero bueno, creo que ella lo explicaría mucho mejor que yo, ¿no? Que ella lo identifica con estos, ¿se acuerdan? Estos conceptos que tienen que ver con un segundito que ya mismo se los leo, que tienen que ver con estos tres principios fundamentales que en un punto conectan con algo que decía Karina antes, ¿no? Esta idea de la inefabilidad o el despalabrarse, ¿no? Que ya se los leo de nuevo, un segundito, lo tengo acá, que dice, una verdadera cura de la omnipotencia, de la fragmentación y del vacío formalismo de la racionalidad moderna, dice, instalando el concepto de lo sublime como paradójica representación de lo irrepresentable, ¿no? Acá entra esto de la despalabra y de la inefabilidad, ¿no? De lo infinito que desborda y asedia a lo finito. Ahí estoy leyéndola directamente. Así que mi sugerencia es un libro publicado por Biblos. Ese no lo tengo en PDF, ese no lo puedo facilitar. Por ahí ya está en PDF de alguna manera y está disponible en la web. Yo tengo acá mi libro en papel. Es un libro del 2012. ¿Alguien más había levantado o había que quería hablar? Me pareció a mí. Bueno, Jorge, un poco también, aquí está Patricia Boyano, ahí está, muy bien. Patri, desmuteate. Ahí está. Ahí está. Bueno, Jorge, agradecerte a vos y a Karina y Rosana por los trabajos, pero te quería pedir, Jorge, vos hablaste de este concepto de Baudrillard del efecto de la transparencia del mal Sí. y hiciste una pregunta, ¿no? En relación al teatro, que podría ser el teatro. Me gustaría si nos podés decir tu hipótesis, ¿no? Cómo explicar un poquito este concepto y cuál sería, ¿no? esta solución o esta, eh, bueno, no sé si solución, pero esta acción que podría tener el teatro al respecto. Cómo no, cómo no. Por supuesto, lo mío son
humildes hipótesis, ¿no? Pero hay algo que yo he comprobado y es que, por ejemplo, cuando he visto, incluso recientemente, representaciones de las tragedias griegas clásicas, todos sentimos que la realidad les ha pasado por encima. No sé si me explico, hay algo de una realidad apabullante, una realidad estallada, una realidad de una complejidad y de contradicciones tan grandes que los antiguos relatos, tal como se planteaban escénicamente, nos resultan de alguna manera limitantes, ¿no? Hay una sensación de que yo diría dos sensaciones, ¿no? Primero, que no podemos pensar el mundo que estamos viviendo con las viejas teorías, que necesitamos nuevas teorías, ¿no? Frente a las transformaciones, y que por otro lado necesitamos construir los relatos desde otras enunciaciones o desde otras poéticas para poder volver a recuperar esta idea de catarsis, ¿no? Por ejemplo, muchos dicen que el último teatro que ha logrado generar el efecto de catarsis, tal como lo planteaba Aristóteles, sería el teatro de Beckett, ¿no? Con esta idea, si pensamos en lo poético, esto que dice Aristóteles en su poética, ustedes recordarán, el héroe que hace y sabe, Medea, ¿no? El héroe trágico que hace y no sabe, Edipo, y le agregaríamos el héroe que sabe y no hace, que es Hamlet, y el héroe que no sabe y no hace, ¿no? Que sería Beckett, ¿no? Digamos, la dimensión de lo trágico encarnada en, por ejemplo, la experiencia de representación beckettiana, ¿no? Podríamos decir que tal vez Beckett es uno de los que hoy promueven una catarsis trágica, pero recordemos que Beckett es un autor fundamentalmente, su producción va de los años 50 a los años 80, ¿no? Entonces, la gran pregunta sería, ¿dónde estaría hoy esa poética que estimularía, que nos haría sentir una catarsis como la que decía Aristóteles, ¿no? Terror y compasión, ¿no? Terror por la dimensión de lo majestático, incontrolable, como decía Rosana, creo, la dimensión del abismo, y al mismo tiempo compasión frente a la razón ética del otro y de uno mismo por proceso de identificación, ¿no? Entonces, yo personalmente creo, y voy a ser breve, esto no nos exigiría desarrollar mucho más, que hay lo que yo podría llamar una experiencia del acontecimiento, que no es la de la lectura, ¿no? La del acontecimiento teatral, donde lo trágico vuelve a recuperar su campo de sensibilidad, ¿no? Uno es cuando nosotros vemos una poética encarnada, ¿no? La idea de la relación entre lenguaje y cuerpo, por ejemplo, encarnada en ¿cómo se llama? En el cuerpo del actor, ¿no? Hay otra manera de experimentar la palabra o la historia cuando se la corporiza, ¿no? Recordemos que este es el gran principio del teatro, ¿no? La llamada poiesis corporal, ¿no? Que es esto de no leer la página,
sino de ver la encarnación del acontecimiento en el cuerpo del otro y ver al otro vivir, ver al otro sentir, ver cómo ese otro estaría atravesado por lo real que lo hace vivir, ¿no? Esto tan bello que dice Wittgenstein, ¿no? Que el lenguaje no alcanza para dar cuenta de la experiencia del mundo y por lo tanto, esto lo agrega la teatrología, el teatro al conectar el lenguaje con el cuerpo estaría proponiendo lo que se ha llamado una superación de la tragedia del lenguaje, ¿no? Eso por un lado, ¿no? La poiesis encarnada. Por otro lado estaría lo que llamamos la poiesis convivial, ¿no? Siempre volviendo a esta singularidad del acontecimiento teatral. Nadie va al teatro para estar solo. Todos vamos al teatro para vivir con los otros, ¿no? El famoso convivio. El teatro preserva esa estructura de la reunión de cuerpo presente, ¿no? Es decir, yo voy a vivir con los otros. Y generalmente es muy conmovedor para el efecto de lo trágico, cuando de pronto uno siente su propia insensibilidad, pero tiene la suerte de estar sentado, por ejemplo, frente a determinadas personas o junto a determinadas personas que están sintiendo el efecto de la catarsis y se produce un vínculo vicario. Uno empieza a relacionarse con el acontecimiento, por ejemplo, a partir del llanto de quien está con nosotros, ¿no? En el convivio. Yo valoro muchísimo eso, ¿no? Esa dimensión convivial del teatro que por supuesto se opone a la dimensión tecnovivial, ¿no? Si a alguien le interesa este tema, acabamos de sacar en la Universidad de Coimbra todo un libro dedicado a esta cuestión. La cultura convivial que se puso muy en primer plano con la pandemia, ¿no? Cuando fue restringida. Bueno, y yo agregaría, insisto, podríamos multiplicar otras cuestiones, ¿no? Pero yo agregaría, y acá voy a citar a un gran psicoanalista que yo sigo y leo con mucho placer y me parece que el tipo está hablando todo el tiempo de teatro, que se llama Jean Alouche, que yo leí, ahora estoy leyendo los libros de él sobre Artaud, por ejemplo, o sobre el tema de lo neutro, pero el primer libro que yo leí de él fue Erótica del duelo en tiempos de muerte seca. Me partió la cabeza, y por supuesto conecté ese libro con la experiencia del duelo, ¿no? El teatro, a diferencia del cine o a diferencia del libro, que se pueden conservar in vitro, ¿no? Yo puedo conservar la película, puedo conservar las páginas, ¿no? Porque son soportes estabilizados. La cultura viviente del convivio y de la poiesis corporal hace que se verticalice eso que llama Alouche la experiencia del duelo, ¿no? Que es esa idea de la transformación de la relación con la muerte. Por lo tanto, yo considero que en el acontecimiento teatral, por estas tres cosas, fundamentalmente, poiesis encarnada en los cuerpos, por la poiesis convivial en la reunión y por la experiencia de duelo y pérdida, creo que la tragedia se verticaliza y de alguna manera hoy el teatro sería el lugar donde podemos, si el espectáculo es potente, podemos conectar con la experiencia de la catarsis sencillamente por esta pedagogía del acontecimiento. Es decir, todo está en el acontecimiento
y en la resignificación que el acontecimiento teatral tiene frente al desarrollo, por ejemplo, del paradigma tecnovivial, ¿no? Una cosa es escuchar: una mujer mató a sus hijos en un country, por ejemplo, en un clip tecnovivial de un noticiero, donde de pronto vemos que está saliendo del country el automóvil y que la lleva a esta mujer detenida, y un periodista se tira a la ventana del automóvil, se logra meterse, le acerca el micrófono y la cámara la toma y le grita: Adriana, ¿por qué lo hiciste? ¿No? Y esta mujer grita: para joder a mi marido. O sea, no sé si recuerdan, fue un episodio, una madre mató a su hijo real, ¿no? Y otra cosa es concentrarse en el convivio, aislarse del mundo y observar la presencia de los cuerpos vivos en el acontecimiento, la emoción de las personas vivas en el acontecimiento, y esta sensación maravillosa de percibir lo vivo, ¿no? De percibir lo real en lo vivo, que es el teatro, ¿no? Por el duelo, por la experiencia del duelo. El acontecimiento está muriendo delante de nosotros y es irrecuperable, ¿no? Por eso hay algo que verticaliza la experiencia de lo trágico y permite que el teatro, insisto, si los acontecimientos son relevantes. Yo he visto el otro día una tragedia griega que casi me duermo. Digo, el acontecimiento teatral no era estimulante, pero creo que el teatro hoy tiene, en esta capacidad de superar la tragedia del lenguaje, tiene una mayor posibilidad de, digamos, de estimulación de la catarsis, ¿no? Bueno, perdón la lata, pero es un tema gracias. muy, muy interesante, la verdad, y muy complejo, muy, muy extenso, que implica otras cuestiones también. Yo quería hacerte una consultita acerca de esto, que la tragedia es considerada transpoética desde el siglo V hasta nuestros días, ¿no? Sí. Pensaba, vos trajiste el texto de la sororidad de las mujeres, Antígona. Bueno, hay muchas versiones, pero cuando Sófocles escribe, Antígona es representada por hombres para hombres en una sociedad misógina, esclavista, patriarcal. O sea, sí. Entonces mi pregunta un poco es, ¿qué pensás vos? Porque la función del teatro era educar a los ciudadanos, bajar líneas. En principio, ¿cuál sería, ¿no?, el objetivo de representar a Antígona, por un lado, ¿no? Y después, ¿cuándo se suman las mujeres? ¿Cuándo Antígona es hecha por una mujer o es escuchada por una mujer? Porque las mujeres en la época de Sófocles no iban al teatro. Sí, ¿no? Sí, con Shakespeare. Quiero aclarar, ya se empiezan a sumar al teatro a partir del siglo IV. Las mujeres, es decir, tenemos registro histórico de la presencia de algunas mujeres en las representaciones de las Dionisas en el siglo IV. Pero lo que sí podemos decir es que el que mejor explica esto que vos señalás, Rosana, es un gran teórico que se llama Werner, lo voy a poner acá, Werner Jäger, que en su libro Paideia, ¿no?, que justamente quiere decir educación, y que se pregunta por esto, ¿no?, qué función educativa cumplía el teatro, ¿no? Y si me permiten, lo voy a leer concretamente, porque nosotros lo trabajamos mucho. Este libro se publicó en dos versiones, 1933 y luego 1947, ¿no? Y lo que dice Jäger es que habría
4 grandes funciones pedagógicas que cumplía la tragedia, ¿no? En el siglo V, ¿no? Donde el personaje podía ser femenino o podía ser masculino. Ustedes saben que los trágicos no componían historias originales, tenían que basarse o en hechos reales o en el acervo mítico, troyano, ancestral, ¿no? A diferencia de la comedia. La comedia sí implicaba la originalidad de escribir una historia nueva, supongamos las aves, no sé, ¿cómo se llama? Las nubes o las avispas de Aristófanes, construyen historias nuevas muy basadas en el análisis político de la época, ¿no? Pero en el caso de la tragedia, tenían sí o sí que recurrir a figuras del acervo mítico o, por ejemplo, como en los persas, a un acontecimiento histórico reciente, pero de alta dimensión política, ¿no? Como en el caso de Esquilo. Lo voy a copiar porque lo tengo acá en una de las fichas que espero que me deje. Vamos a ver. Fíjense que esto es lo que señala Werner Jäger, ¿no? De cuáles serían. Ahí me lo dejó copiar. Buenísimo. A ver si lo manda. Werner Jäger dice que, por un lado, estaba la idea de asistir a la grandeza del acontecimiento, la idea de lo majestático, ¿no? Aspecto que ya lo había destacado Aristóteles, la idea de la acción de carácter elevado, ¿no? Es decir, relacionado con reyes, con héroes o con figuras de alta estatura social, ¿no? Recordemos que en los persas, por ejemplo, que es la tragedia más antigua que conservamos, aparece Darío, aparece Jerjes, ¿no? Los persas derrotados por los griegos en la batalla de Salamina, ¿no? En segundo lugar, la observación de la hibris humana, ¿no? Es decir, la idea de la desmesura sostenida por un error, exactamente. El error era la jamartía, ¿no? Por ejemplo, el error de Antígona sería, hoy nosotros tal vez no lo pensaríamos como error, sería esta voluntad de enfrentar a la ley cívica, la ley pública, la ley de la polis, ¿no es cierto?, que es la que impone Creonte. Y la desmesura es que aunque se le advierte que no puede hacerlo, lo hace. Es decir, la desmesura sería algo así como perseverar en el error, llevar el error a sus últimas consecuencias, ¿no? En tercer lugar, la idea de la experiencia humana del dolor y de la desgracia, que tendría que ver con una forma de educación, confrontar al humano con el límite, ¿no? Fíjense que ninguno de estos aspectos estaría vinculado estrictamente al género, ¿no? Estaría relacionado, por ejemplo, a la idea de que Antígona es una mujer, ¿no? Bueno, y finalmente, la manifestación del poderío divino a través del castigo o de la arbitrariedad que genera el sufrimiento humano. Es decir, en el siglo V, la idea de lo que nosotros podríamos llamar el mysterium tremendum, ¿no? Que es esto que expusieron tanto Rosana como Karina, ¿no? Que es esta idea de ser enfrentado a una zona incontrolable, ¿no? La de las fuerzas majestáticas que exceden lo humano y lo humano no puede controlar, ¿no? Y por lo tanto, en el fondo, yo podría decir que prácticamente la figura de Antígona es casi un pretexto para estas estructuras de formación. Por eso podríamos acá coincidir con lo que dice Rómulo Pianacci,
Rómulo Pianacci, en el prólogo a su Antígona latinoamericana, dice que se han destacado históricamente 5 grandes aspectos del mito de Antígona, ¿no? Si quieren lo leo brevemente, esos aspectos, es cortito. Dice, primero, el conflicto entre lo privado y lo público. Segundo, las leyes divinas en conflicto con las leyes humanas. Tercero, las cuestiones éticas entre el Estado y la familia y el Estado y el individuo. Cuarto, la conciencia privada versus el bienestar público. Y finalmente, el legalismo coercitivo y el humanismo instintivo. Y él agrega, miren qué interesante esta novedad, ¿no? Dice, el choque de la autoridad política con la identidad o elección sexual, que, digamos, tendría que ver con la problemática de género, que verticaliza la figura de la mujer en Antígona, ¿no? Bueno, esa es, digamos, es interesante volver a Werner Jäger, porque Jäger dice, no hay tragedia para los griegos si no hay dioses hijos de puta, ¿no? Si no hay dioses arbitrarios o jodidos. Basándose en esta idea, Steiner va a decir, el judeocristianismo no tiene tragedia porque hay Dios justo, y si hay Dios justo, no puede haber experiencia de lo trágico, ¿no? Va a haber juicio, hay perdón, y el libre albedrío es porque Dios nos ama, ¿no? Es un cambio total de concepción respecto de los dioses griegos, ¿no? Recordemos que la enfermedad para los griegos, esto está en Edipo, la peste, y por supuesto en Filoctetes, la otra tragedia de Sófocles, la enfermedad es divina, es una manifestación de los dioses, ¿no? La enfermedad que destruye. Entonces, bueno, acá es donde podemos decir la tragedia va mutando de concepciones, se va reelaborando, pero su tragema, su núcleo unitario, aquello que hace reconocer una tragedia en cualquier parte, se mantiene permanente a través de los siglos, ¿no? Ahora, yo, disculpen, voy a decir lo que dice Matías Umpierres, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la dimensión de la tragedia frente a las nuevas derechas, por ejemplo? Yo quisiera agregar algo que es algo muy, muy autóctono, ¿no? Porque Judith Butler, ella habla del clamor de Antígona, y a diferencia de lo que estuvimos tratando un poco Rosana y yo, que tiene que ver con ese algo más allá que excede el lenguaje, ¿no? Que tiene que ver con un dolor irrepresentable, el clamor tiene que ver con lo que se reclama, ¿no? Con lo que hay algo ahí que sí se pone a jugar en otro orden, y no tanto en el orden del sacrificio, digo, y acá nosotros tenemos a las abuelas, ¿no? Y a las madres. Entonces, desde ese lugar son Antígonas, ¿no? Que velan por algo de ese orden, ¿no? De dar, como decíamos antes, santa sepultura, pero desde el lugar de la reivindicación, ¿no? No desde la cuestión trágica que queda como en ese sino que no puede tener solo esa misma búsqueda que es una y otra vez la muerte. Bueno, nada, quería... Exacto. Ahora, miren qué interesante, yo tengo acá conmigo la edición de las tragedias de Sófocles, ¿no? Es impresionante que el teórico que escribe el prólogo a una de las tragedias la relaciona con es un español, la relaciona con los desaparecidos argentinos, ¿no? Mirá, qué impresionante. Y ni habla de franquismo, no sé si me explico. Mirá, claro. Impresionante. No menciona la experiencia del franquismo.
porque está tan silenciado que ni lo menciona. ¡Qué barbaridad! Sí, 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 a mí me Impresionante. sorprendió. Cuando me Sí. encuentro con esta referencia que dice, podemos hablar de una reescritura de la tragedia contemporánea en los desaparecidos argentinos, y yo dije, bueno, ahora va a hablar de Franco. No, Pero no, aprovecho esto porque me parecía y te quería preguntar por tu gran generosidad que nos has dado un montón de cosas para leer e investigar, que es maravilloso. un placer, che, gracias a Este, ustedes por escucharme y darme bola. pero no podemos pensar también que Antígona está siendo releída desde el nuevo milenio, si vos querés, Sí, ¿no? Sí, Donde se vuelve a hablar de género, se vuelve a hablar, ¿no? Y sobre todo por sí, sí, esto maravilloso que trajiste desde la autora Zambrano, que habla de una eso, Antígona donde anuncia algo de la conciencia humana, digo, me parece claro, sí. eh, que si no es una lectura que hacemos nosotros o estos grandes pensadores de nuestra época sobre Antígona, ¿no? Sobre todo por lo que te preguntaba Rosana, que me pareció interesantísimo, ¿qué era lo que querían decir con Antígona cuando la escriben efectivamente, cuando era un teatro, digamos, para lo masculino, digamos, donde claro, no iba la mujer, digamos, como claro, pensada como la mujer hoy, digamos, también, ¿no? Los griegos no pensaban a la mujer como pensamos nosotros claro, actualmente, claro. ¿no? El género, Mm, ¿no? Sí, sí, Te iba a preguntar esto, te quería preguntar esto, si no es no es una lectura que hacemos nosotros de sí, sí, sí. Antígona, de esta época que la hace, ¿no? De Antígona. Totalmente, y ahí yo brevemente lo volvería a traer a Humberto Eco, ¿no? Cuando Ujú. Humberto Eco, eh, esperen que lo voy a poner acá, Humberto Eco tiene un libro que se llama Los límites de la interpretación, donde él habla de las intenciones o digamos, habla de tres grandes intentos. Este término él lo toma de Husserl, ¿no? Que es la idea de cómo digamos, desde dónde se constituye fenomenológicamente un acontecimiento, ¿no? Y él habla Ajá. de la intentio autoris, intentio lectoris, y después habla de la intentio operis, ¿no? La intentio autoris, para decirlo llanamente, sería qué se propuso Sófocles cuando escribió Ujú. Antígona, ¿no? Que creo yo es un poco lo que dice Werner Jäger. Jäger dice, los griegos se proponían estas cuatro cosas, no una reflexión sobre la mujer o el género, sino estas eran las cuatro cosas que los conmovían y que además los impulsaban pedagógicamente, ¿no? A utilizar el teatro como pedagogía. En segundo lugar, la intentio lectoris, que sería lo que uno proyecta, la llamada pareidolia, ¿no? Parei, la pare, perdón, no me estoy, ahí está. La llamada pareidolia, ¿no? Que es cuando uno proyecta sobre una estructura de patrones vagos imágenes o cosas que a uno lo conmueven. Por ejemplo, cuando uno lee las nubes, ¿no? Uno mira una nube y dice, uy, parece un elefante, ¿no? La nube en realidad no es un elefante, ni parece un elefante, soy yo, desde la intentio lectoris, el que está generando esa construcción. Pero también dice maravillosamente Eco que hay un intentio operis, es decir, los textos son máquinas inteligentes que piensan mucho más, producen conocimiento, producen sentido, mucho más, digamos, mucho más que los autores y los espectadores. Uy, ahí está repitiendo. Que con esto lo que quiero decir es, termino, pues me está haciendo eco. Lo que quiero decir es que no sabemos cómo va a ser leído el texto de Antígona en el futuro, porque en realidad es una máquina inteligente que está guardando componentes implícitos
a futuros lectores y lectoras, a futuros historiadores, a futuros filólogos, ¿no? Gracias por tu respuesta. Igual mi pregunta, pero será seguramente para más adelante. No son todas, no podemos pensar que todas las tragedias van a ser leídas, esto, ¿no? Con el intentio operis que vos ponés, ¿no? Acá, todas las tragedias pueden ser releídas. Edipo, por ejemplo, no podría ser releído más adelante, quizás. No es esta su Sí, época, ¿no? La época de la relectura de Edipo, porque en realidad, no sé. ¿Qué sé pero yo? mira, ¿Sabes? hay, Sí, perdón. fíjate un dato que a mí siempre me llamó la atención. Tenemos muchas Antígonas, ¿no? En Latinoamérica, por ejemplo, tenemos muchas Medeas, tenemos unas cuantas Hécubas, ¿no? Y algunas Polixenas, ¿no? Pero prácticamente no tenemos ninguna Andrómaca, por ejemplo. Miren qué cosa extraña. El mito de Andrómaca, una de las famosas troyanas, prácticamente no ha tenido reescritura por ejemplo, en la escena latinoamericana. Y si uno confronta en la escena mundial, las andrómacas que se han escrito son muy poquitas. Y uno dice, ¿por qué? Evidentemente hay algo en ese mito, ¿no? No me refiero al texto, sino al mito, ¿no? El mito como hipertexto, que es mucho más potente en Antígona por ejemplo, en Medea, que en Andrómaca. Y sin embargo, no podemos ni sospechar qué va a pasar con Andrómaca en el futuro. ¿Qué va a hacer mi nieta con Andrómaca? Digamos, ¿no? Eh, Eso es muy hermoso y es que Sófocles nunca pudo imaginar todo Sí, lo qué que se iba a lindo. escribir, todo Claro. lo que se iba a escribir sobre su libro, ¿no? Sobre su texto. Gracias, gracias, Jorge, Bueno, gracias. acá Eduardo te Bien. agradece Muchas gracias a ustedes, che, de generosidad verdad. y por Gracias. conocimiento, pero bueno, esto lo hacemos extensivo a todos. Nosotras también estamos súper, súper agradecidas que cada vez que te convocamos, ¿no? Estás acá. Muchas gracias. Bueno, chicas, ¿les parece entonces que Sí, demos cierre? Bueno, muchas Sí, gracias, claro. Jorge, muchas gracias a Un todos los placer que están escucharte, Jorge. conectados. No, a ustedes, y Gracias. yo avísenme a quién le mando los PDF, ¿eh? Y si mando Ok, todo o mando alguno, lo que ustedes me digan. Dale, Todo, te todo. escribimos. gracias. Muchas Eso. gracias. Muchísimas gracias. Sí, y Muchas perdón, gracias. perdón una cosita más, vayan al teatro, porque es una experiencia hoy muy significativa, ¿no? Esto Exacto. del acontecimiento teatral. Gracias. Gracias, Jorge. gracias a Chao. todos. Gracias a Hasta luego. todas. Gracias a todos.